Bueno, me ha hecho reír el señor Carlos León Moya, que me ha puesto la chapa de María Joaquina y como decía, que además hay muchos que no les molesta la chapa de por sí, les molesta porque señalan que yo jamás podré igualar la belleza de María Joaquina. Gracias, Carlos León Moya, por lanzarme al feómetro del espectro público. Pero gracias por esa entrevista. Como decía, puede ser una de las últimas que estemos transmitiendo desde este espacio, pero no, ya fuera de bromas, desde donde estemos, creo que lo que toca es organizarse y muy de acuerdo con lo que decía León Moya también sobre la importancia de las voces políticas, dónde están aquellos que sostuvieron una campaña durante largo tiempo y que ahora de repente no van a formar parte de la agrupación que va probablemente, según lo que todo parece indicar, a salir elegida, a salir victoriosa en el proceso, pero que todavía tienen que darle respuestas a quienes los apoyaron, a los electores, y que no solamente haya sido esto para recoger sus votos y chau, me desaparecí y vuelvo a aparecer en 5 años cuando quiera volver a pedirte tu voto, sino que realmente, y esto es creo mucho pedir, se empiece a formar vida partidaria, se hagan coaliciones más allá de solo 2 semanas antes de las elecciones, que haya organización política, democrática, ciudadana, civil y activa para los tiempos que se vienen. Es importante, y lo decía Carlos León Moya, que de hecho ha trabajado cerca a López Chau, pero lo decía claramente, ¿no? ¿Dónde están líderes como, por ejemplo, Alfonso López Chau? Han sido miembros de su partido, Indira Wilca, Mirta Vázquez, Ruth Luque, quienes han salido a hablar, a darles contención, a darles valor, a agradecimiento a las personas que ahorita están atravesando mucha incertidumbre. Muchas personas están ahorita preocupadas por lo que podría pasar y necesitamos líderes políticos que salgan a poner paños fríos, pero además hablar de cómo van a organizarse, de qué más viene. Bueno, en ese sentido, quiero hablar ahora sí con Diego Lazo, quien es abogado y quien además representa una región importante. Bueno, no la representa, pero es arequipeño y me interesa un poco la perspectiva desde la Ciudad Blanca. Diego, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. Contento de estar aquí, efectivamente desde Arequipa. Qué bien, qué bien. Bueno, cuéntame un poco cómo percibes, cómo estás viviendo esta angustia electoral del conteo final y cómo percibes las posturas que están teniendo los candidatos, ¿no? Cuéntame un poco sobre eso. Sí, bueno, Arequipa, como el resto del sur del Perú, ha tenido la preferencia por Roberto Sánchez, más del 60%. En ese sentido, es importante señalar que Arequipa no es diferente al contexto del sur del país. Una gran preocupación con respecto a qué va a pasar en un hipotético gobierno de Keiko Fujimori, sabiendo que tiene un talante muy autoritario, cómo ha venido manejando el Congreso en los últimos años, leyes como la que tú mencionabas con Carlos, ¿no? Que generan impunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, lo cual anticipa un escenario probable de represión, porque ya incluso se están convocando a movilizaciones, un poco anticipándose a lo que podría ser un gobierno de Keiko Fujimori que pues en todo el país no ha obtenido más del 50%, no tiene un cheque en blanco y a pesar de eso creo que el talante autoritario que efectivamente ha demostrado no solamente ella, sino muchos fujimoristas de viejo cuño que están regresando nuevamente al Congreso, van a desplegar, ¿no? Es más, hemos visto noticias preocupantes como que un exministro del Interior de infeliz recuerdo está nuevamente siendo contactado siendo el artífice de ese esquema de represión que vimos en diciembre del 22, en el verano del 23, y que fue muy duro, ¿no? Arequipa también ha tenido víctimas que perdieron la vida a manos de la policía, entonces es bastante probable que suceda un escenario de represión muy grande y frente a eso hay muchas organizaciones que se están presentando. Lamentablemente no todos los congresistas electos también parece que han tomado nota de esta situación, lo cual preocupa mucho. Hay que recordar también que, por ejemplo, el fujimorismo no tiene un solo representante ni en la Cámara de Senadores ni en diputados.
en el próximo Congreso, es decir, que no va a haber interlocutores válidos, ¿no? Es más, en los partidos políticos de derecha solamente han obtenido un diputado, precisamente por la región de Arequipa, y eso es todo. Entonces va a ser una relación bastante tensa en los próximos años si es que la señora Fujimori termina ganando las elecciones. Tú decías en redes sociales algo muy en la línea de lo que estás mencionando, ¿no? Que Keiko sabía que su oposición principal no estaba en el Congreso, sino en el sur del país, que ha sido quien le ha manifestado de manera masiva su rechazo. Y sabemos las expresiones que ha tenido con respecto a las víctimas y los deudos de las protestas. ¿Cuál crees que podría ser una preocupación considerando, vamos a decirlo, el talante autoritario de Fujimori y, no sé, hablando de una posible actitud vengativa, ¿no? Contra comunidades del sur, probablemente mucha represión, lo que mencionabas. Sí, sí, precisamente yo lo puse en Twitter. La señora Fujimori es una persona inteligente, tiene mucha experiencia en política. Ella sabe bien que Roberto Sánchez ha sido el adversario de turno, como en su momento lo fue Ollantumala, como en su momento lo fue Pedro Castillo, pero que la real oposición a un hipotético gobierno suyo está en el tejido social y de las organizaciones del sur del Perú. Entonces, estoy seguro que el proyecto político que ella tiene, además de ella, digamos, toda la organización de Fuerza Popular es un proyecto político que va a querer prolongarse más allá de 5 años y en ese sentido tener en el sur del país una oposición movilizada, organizaciones que constantemente estén convocando a una suerte de vigilancia con respecto al gobierno. Va a ser su principal oposición, ¿no? En el Congreso hemos visto que con 24 congresistas, en el Congreso que está ya despidiéndose, ella tiene la presidencia del Congreso y ha podido pasar una serie de leyes para la impunidad de militares, ha Incluso podido hoy. también ejercer, sí, claro, como la de hoy, y también un populismo muy grande, ¿no? Entonces, el Congreso no va a ser el gran, como creo yo equivocadamente Jorge Nieto, que va a ser la gran muralla de contención del Fujimorismo, no es así. Y tampoco no es que tenga que necesariamente apelar a una represión sangrienta en las calles. Basta, por ejemplo, por poner simplemente uno de muchos ejemplos, podría disponer que las comunidades campesinas ya no tengan una intangibilidad sobre sus territorios, sobre la propiedad comunal y que pueda esta venderse y así fácilmente podría romperse el tejido social que se construye en base a la propiedad comunal, ¿no? Entonces podría aprobar un proyecto de ley para que se inscriba en registros públicos compra y venta de terrenos comunales o para que dejen de recibir financiamiento, para quitar la personería jurídica, por ejemplo, a comunidades indígenas. En fin, son muchas las formas que podrían hacerse un poco en la línea de lo que pasó con las ONGs, ¿no? Que vimos cómo se aprobaran proyectos de ley para ejercer un control sobre las ONGs, para evitar que reciban financiamiento del extranjero, y en ese sentido pueden aprobarse muchas normas para destruir ese tejido social en el sur que finalmente es lo que termina constituyendo la gran oposición al fujimorismo. Yo lo he escuchado en un programa con el señor Tafur, donde un analista, estos que están apareciendo sobre resultados electorales, ha dicho que debe revisarse cuál debe ser el rol de las comunidades con respecto a los Increíble. votos, ¿no? Claro, ¿cómo se deciden los votos? Yo mismo alguna vez he tenido por llamada telefónica consulta con organizaciones de mujeres en el sur del Perú que me han consultado. ¿Cómo es esto del voto cruzado? ¿Se puede viciar el voto? ¿A quién estamos beneficiando? ¿A quién no? Porque estas decisiones en el sur del Perú, en la sierra, son muy colectivas, ¿no? A lo largo de toda la cordillera somos muy colectivistas. Las decisiones se toman en conjunto, con votación a mano alzada. Y yo he escuchado a este analista con mucha preocupación diciendo eso debe revisarse porque, claro, él con una visión un poco más capitalina, individualista, cree que las decisiones solamente se pueden tomar individualmente. Y en realidad en muchas regiones del sur del Perú, la decisión de votar, como podría ser, por ejemplo, en el caso de una familia que está conversando, está comiendo y conversa sobre la situación política y decide hay que votar por cuál o por tal, eso sucede en muchas comunidades y en muchas organizaciones de base en ciudades del sur del país. Y precisamente creo que ese es el principal peligro que identifica el Fujimorismo como oposición a su posible gobierno, ¿no? Y no solo eso, sobre eso sí, un punto importante, ¿no? Por ejemplo, el rechazo masivo que tuvo en Huancavelica, donde había habido también protesta, pero, digamos,
la pancarta que llevaban tenía el rostro de los 50 asesinados de otras regiones. Eso habla mucho de que hay una sensación mucho más comunitaria, solidaria y que se moviliza en conjunto y que no olvida, que tiene memoria no solo por la historia reciente, sino por las familias que todavía buscan a sus desaparecidos producto de la violencia estatal ejercida durante la época del terrorismo y que van a tener que volver a ver, y creo que no se habla suficiente sobre las víctimas, que van a tener que volver a ver a un Fujimori probablemente asumiendo el poder. Eso va a ser muy difícil y no va a ser un proceso fácil, ¿no? Quería pasar de eso a decir que lo que me preocupa es que no solo es Keiko Fujimori, sino que esto avala y permite que haya expresiones públicas de personajes públicos en medios masivos muy discriminadoras, como la que hemos escuchado el día de hoy incluso de Álvarez Rodríguez, que se atreve a instrumentalizar políticamente las vidas de los ciudadanos que fueron asesinados para decir que hay grupos políticos que buscan esto y que buscaron acorralar a Dina Boluarte. Vamos a escuchar brevemente qué fue lo que dijo y vuelvo con tu comentario. Pero me da la impresión que van a haber fuerzas políticas que van a querer organizar manifestaciones, conflictividad, y que quieren recibir, de repente no ahorita, porque es Balcázar el presidente, sino cuando arranque el gobierno de Keiko Fujimori, de armar manifestaciones, conflictividad. Me da la impresión que quisieran tener incluso personas que fallezcan para que poder armar y construir lo mismo que se hizo con Dina Boluarte, de arrinconarla en ese espacio y de ahí no salir. Que Dios ayude a Keiko Fujimori y que la sensatez prime en ella, en los equipos de gobierno que va a llevar para que saquen un buen gobierno. A mí me da mucha cólera porque le resta por completo agencia a las personas que se manifiestan y que se organizan y piensa que son simplemente mandadas, organizadas por, como él dice, organizaciones políticas. Y además, entonces, ahora no fue el ejército quien quiso hacer abuso de la fuerza, como han determinado múltiples organismos internacionales, asesinando a personas que ni siquiera protestaban, sino que fue una intención de poner a Dina Boluarte sobre las cuerdas y se atreve a utilizar la figura de Dios cuando hay tantas familias que lo que hacen todos los días es pedirle a Dios de rodillas que por favor puedan algún día ver justicia. Es miserable, francamente, Diego, no sé cómo lo percibes tú. Sí, coincido plenamente con lo que tú mencionas. Lamentablemente creo que desde algunos sectores, sobre todo de los que han hecho campaña por la señora Fujimori, básicamente en Lima, en ciudades de la costa, aledañas a Lima, creo que nos ven con mucha sospecha, ¿no? Es una posición casi virreinal, diría yo, que se ve a la sierra sur del país como que de pronto la indiada va a empezar a bajar sobre Lima y tenemos, como sucedió en 1821, que refugiarnos en el Real Felipe porque bajan las huestes, ¿no? Casi como si fuéramos la gente del sur unos salvajes, ¿no? Que con taparrabos vamos a ir a atacar a la gente civilizada y que vive bien. Y yo la verdad encuentro mucha discriminación y clasismo en eso, ¿no? En este tipo de comentarios, porque claramente lo que están haciendo es profundizar una herida que nunca cerró del todo desde el conflicto armado interno, ¿no? Donde muchos de los oficiales de las Fuerzas Armadas eran limeños y recién cuando se entendió que tenían que convocar desde el ejército y la infantería y marina a oficiales propios de la zona, que inicialmente se veía con mucha sospecha y por eso no les daban mando de tropa en el conflicto armado interno porque eran sospechosos por simplemente su origen de ser cómplices de las fuerzas subversivas, eh, se cometieron la mayoría de crímenes en ese momento, ¿no? En los primeros años cuando iban oficiales de la capital hacia las regiones. Y creo que esa forma de pensar, cuando escucho a Álvarez Rodríguez, todavía sigue vigente, ¿no? Todavía se mantiene, todavía se mira con sospecha a la gente que a lo mejor del tono de piel es distinta, ¿no? Y es bastante complicado porque, claro, yo conversaba con gente que ha apoyado finalmente a Keiko Fujimori, que tiene cierta cercanía, y dice, no, hay un escenario en el que Keiko Fujimori podría darse cuenta de su actitud de los últimos años y tratar de ser un gobierno más o menos plural, de convocar a gente independiente, de tratar de acercarse al sur. Pero la verdad, cuando uno escucha a los voceros, yo he leído incluso columnas como las de Aldo Mariátegui, por ejemplo, donde dice
¿qué hacemos con Puno, no? Como que ¿Cómo Puno lo fuese propiedad desaparecemos? suya. Claro, se lo regalamos a Bolivia, dicen algunos, ¿no? En ese tipo de comentarios, ¿no? Como que fuese propiedad, como que fuese parte de un terreno y que lo pudieses regalar, como que fuese tuyo, ¿no? Y que finalmente hay gente ocupándolo ahí y tú puedes decidir sobre eso. Claro, sobre Puno, ¿qué puedes hacer? Respetar su voto, respetar su decisión, entender su historia, que es muy rica, incluso hay documentales que explican muy bien por qué en ciudades como Juliaca se producen levantamientos como los de el verano del 23, ¿no? Es una larga historia de lucha constante simplemente por existir. Y hay mucha gente que simplemente eso no lo entiende, ¿no? No entiende que, a ver, en el gobierno de Leguía en algún momento se conversó con una corporación británica para establecer una industria granera en Puno, pero uno de los requisitos de esta compañía británica era, por ejemplo, exterminar a todos los indígenas de Puno y solamente quedarse con la fuerza laboral mínima que fuese necesaria para hacerlo. Eso está en la Universidad Nacional del Altiplano, ha publicado libros al respecto, ¿no? Por historiadores muy serios. Y sin embargo, eso no se procesa, ¿no? Entonces siempre se mira con sospecha a Puno, por ejemplo, ¿no? Eh, y parte de eso también creo que va a influenciar mucho en un hipotético gobierno de fuerza popular. Va a influenciar bastante porque va a decir, ellos son los enemigos, por fin les hemos ganado después de 20 años y ahora toca empezar a cambiar las cosas para evitar que esta gente vuelva a tener la posibilidad de ganar una elección. Y en ese sentido, el escenario de confrontación es bastante probable que se vaya a abrir, ¿no? Yo no veo ninguna voces que llamen al consenso, que traten de decir, bueno, vamos a abrir un proceso de conversación muy grande y en ese sentido vamos a hacer algo muy plural. Porque además de por medio está el botín del Estado público, ¿no? Yo comparaba un poco lo que probablemente pueda pasar a partir de 28 de julio con lo que pasó en 1985 con el APRA, que fue un partido que durante muchos años esperó llegar al poder y cuando por fin llegó al poder entendió que había que satisfacer la necesidad del partido político por encima del país. Y tú veías como en muchas empresas públicas, en muchas instituciones del Estado, a gente que pasaba de ser qué sé yo, almacenero o recepcionista, pasaba a ser el gerente simplemente por tener carné partidario. Y el Fujimorismo es bastante probable que haga lo mismo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el salud, ¿no? La República también sacó esta denuncia sobre Aguinaga, cómo él llamaba amenazante a funcionarios de salud para decir, por si acaso a esta gente ni me la No tocas, no me me la la toques. botas, la tienes que mantener. Así es. Y eso desde el Congreso. Imagínate lo que vaya a pasar teniendo todo el Ejecutivo. La tentación es muy grande. Y claro, Claro. y la tentación del poder es más grande todavía, Yo dudo ¿no? mucho de esa Y eso fue lo que posición pasó. dialogante porque no la necesita. Si tiene absolutamente todo copado, ¿qué necesidad hay de dialogar, de tender puentes? Sería maravilloso y ojalá esté equivocada y en un gobierno posible de Fujimori lo primero que haya sea esto, un reconocimiento de actitudes anteriores, un pedido de perdón, de buscar construir, pero francamente no creo que lo necesite en lo absoluto. Diego, te quería preguntar, la figura de Jorge Nieto ha sido importante en Arequipa. ¿Cómo se sienten? ¿Qué percibes tú que leía que habías estado en contacto con personas arequipeñas que confiaron en el buen gobierno, le otorgaron su voto en primera vuelta y que se sentían un poco decepcionados de la actitud que había tomado con miras a la segunda vuelta? Sí, yo he conversado con varias personas que no solamente que han votado por Jorge Nieto, sino que han apoyado su campaña públicamente, simpatizantes, no son militantes del buen gobierno, que finalmente es un partido bastante chiquito, ¿no? En comparación con otros y que han terminado siendo expulsados de varios chats en Arequipa, que en un momento se cerraron y después los purgaron, ¿no? En una práctica casi estalinista a las voces que criticaban al líder, sacarlas de las redes del buen gobierno en Arequipa, porque precisamente mucha gente decía que la última entrevista de Jorge Nieto y las entrevistas que tuvo en la última semana antes de la elección, beneficiaban indirectamente a Keiko Fujimori y fueron bastante críticos y finalmente los terminaron expulsando, ¿no? Y eso ha generado una desazón muy grande porque, claro, Jorge Nieto se presentaba en los medios como una persona que había hecho una consulta a las bases y por eso habían decidido por el tema del voto viciado, pero esto contradice esa posición, ¿no?
lo cual preocupa bastante porque además el buen gobierno tiene representantes en el Congreso, a diferencia del Fujimorismo, que tampoco no han dicho mucho. En Arequipa, por ejemplo, tienen tres congresistas, un senador y dos diputados, y yo precisamente antes de la entrevista estaba buscando declaraciones suyas porque no había escuchado que se pronunciaran sobre la coyuntura política y efectivamente no lo han hecho. El Nada. senador, los diputados del buen gobierno no dicen nada con respecto a la situación y como bien lo decía Carlos León Moya, es bastante probable, para ponerlo en términos coloquiales, que se los vayan a almorzar en el próximo Congreso. Es gente sin experiencia, son personas que tampoco no tienen, digamos, un bagaje político, ¿no? Como lo decía León Moya, ¿no? Bueno, hay gente que viene desde la universidad, de pelear centros federados, asambleas universitarias y que ahí obtienen una experiencia política, pero en este caso no es así. Y es bastante probable que, porque mucha gente anda diciendo que el buen gobierno va a ser el fiel de la balanza, ¿no? Va a ser de alguna manera esa contención entre dos fuerzas políticas y que van a impedir que el fujimorismo siga avanzando, pero yo lo veo bastante improbable, ¿no? Esta actitud también del buen gobierno de expulsar a gente que tiene voces discordantes, sumado a la inexperiencia de muchos de sus congresistas, yo creo que el buen gobierno va a tener una participación bastante deslucida en el próximo Congreso, no es lo que se está presentando. Además que el mismo Jorge Nieto en la próxima elección también ya va a tener 80 años, es bastante mayor. Yo dudo mucho y un poco conversaba esto con estos amigos que han votado por el buen gobierno, les decía, yo te apuesto que no lo voy a ver a Jorge Nieto marchando en las marchas contra el Fujimorismo junto a, qué sé yo, pues López Chao, o a Mirta Vázquez, o a Indira Wilca, no lo voy a ver ahí. Creo que su rol va a ser de autodenominarse oposición democrática y eso va a implicar simplemente tener alguna participación en el Parlamento, que como dijimos al inicio, finalmente el Fujimorismo termina manejándolo mucho mejor de lo que se puede esperar, ¿no? Entonces, creo que ese es un escenario complicado también porque la oposición va a estar más en las calles que en el próximo Congreso. Y finalmente también por sus votos los conoceremos. Hay que estar muy atentos a cómo va a jugar el buen gobierno en la conformación del próximo Congreso. Diego, en un minuto, porque me he ido revolando del tiempo, ¿qué queda? ¿Qué hacer? ¿Desde dónde organizar la oposición? Lo primero es, me parece, evitar que se rompa esa organización social, esa base importante que ha estado muy movilizada en la última campaña y desde el gobierno de Dina Boluarte se ha mantenido muy atenta a la situación política. Creo que eso es lo principal porque va a ser el principal punto de ataque desde un gobierno de fuerza popular. Y lo segundo es exigirle a los representantes en el Congreso que hagan una defensa intensa de la democracia, que se trate de recuperar la democracia, el equilibrio de poderes, la autonomía de los organismos de justicia, eso es lo más importante, ¿no? Y estar muy atento. Una de las pocas desventajas que tiene el Fujimorismo es que ya no va a poder sorprender como lo hicieron en 1992 con el autogolpe, que nadie se lo esperaba. Entonces ya sabemos el talante que tienen y es bastante probable que si lo vayan a hacer de nuevo como en 1992, la gente esté muy atenta, ¿no? Eso va a implicar un sacrificio muy grande, sobre todo el sur y toda la cordillera de los Andes, todas estas ciudades que están desde el norte hacia el sur del país, va a ser un sacrificio muy grande, pero finalmente es lo que nos queda para poder defender lo poquito de democracia que queda en el Perú. Y de institucionalidad. Diego, te agradezco enormemente. Un saludo enorme hasta la hermosa Arequipa. Ojalá disfrutar un queso helado en lo que queda de la tarde. Un abrazo y gracias por estar aquí en Fuerte y Claro. De todas maneras. Chao, gracias. Qué rico pensar ahorita en Arequipa. Bueno, me he ido volando de tiempo, así que les debo los comentarios para el lunes, lo que queda del fin de semana, mucha paciencia, mucha serenidad, a esperar con calma y a rogar que sea lo mejor para el país, pase lo que pase. Nos vemos el lunes. Chao, chao.